Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal de nuevo. El día de hoy vamos a hablar de, de un error, ¿no? Que, pues bueno, nos puede llegar a pasar. De repente estamos haciendo cosas padres en Python o en cualquier lugar, ¿no? En cualquier lenguaje y de repente, ¡pum!, nos aparece el error de recursion error, ¿no? Maximum recursion deep exceedent. Pero pues, ¿qué demonios es esto? O sea, o sea, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué sale? A veces los errores no los entendemos y bueno, pues es importante documentarnos. Y yo quiero explicarles un poco qué fue lo que yo estaba haciendo y por qué me salió el error. ¿No? Que fíjense que mmm, no tenía como nada que ver, ¿no? con, con esto de la recursión, pero yo estaba generando algo mal que hacía eso, ¿no? Entonces, pues bueno. Um, para entender un poquito qué es esto, primero vamos a ver qué es la recursión, ¿no? O por qué nos sale así. Um, la recursión se define como una función que dentro de su proceso se llama a sí misma. Es decir, tengo una función que la puedo llamar mi función o suma, lo que tú quieras, pero esa función dentro de su bloque de proceso de ejecución se llama a sí misma, ¿no? Y eso hace una especie de bucle que si no lo controlamos, por ejemplo con algún método de revisión, no sé, con un if por ejemplo, puede generar una consulta a sí misma de forma infinita y esto genera un desbordamiento, ¿no? Entonces por eso, bueno, en este caso Python tiene un límite de recursión definido precisamente para que no se desborde un programa, ¿no? Si es que no lo sabemos o hacemos algo mal, que tal vez no sabemos que lo estamos haciendo mal y pues puede desbordar, ¿no? Entonces vamos a ver un ejemplo con el tema de factorial, ¿no? Sabemos que el factorial es el producto de los números enteros positivos del 1 hasta el n, ¿no? Al valor que hayamos definido. Entonces, si lo trasladamos al factorial 5, por ejemplo, vamos a decir que el factorial de 5 es 1 por 2 y el resultado de ese 1 por 2 lo vamos a multiplicar por 3 y el resultado por 4 y ese resultado por 5 hasta llegar pues, al factorial que de 5 es 120, ¿no? En este caso el 5 vamos a multiplicar desde el 1 hasta el 5 porque definimos que el factorial va a ser de 5, ¿no? Si pudiéramos nosotros querer sacar el factorial de 10, pues vamos a hacer lo mismo, pero hasta el 10, ¿no? 1 por 2 por 3 por 4 por 5 por 6 por 7 por 8 por 9 por 10 y ese resultado va a ser el factorial de 10. Pues bueno, para verlo a más detalle y con un ejemplo práctico, pues les voy a primero platicar qué es lo que yo estaba haciendo y después vamos a ver un ejemplo del por qué me sale el error, ¿no? Entonces yo aquí, perdón, estoy definiendo una función que por una clase que se llama register y en esta clase le estoy asignando valores que voy a integrar y posteriormente voy a trabajar, ¿no? Entonces, pues generé los valores de nombre, código postal, nombre comercial, giro de la empresa, WhatsApp, email y contraseña. Entonces, estos valores, estas variables que van a almacenar estos valores de entrada, las estoy protegiendo, ¿no? Se protegen con un signo de menos, pero con un guión bajo al principio, y esto hace que, pues, que estamos definiendo por convención que las variables están protegidas, ¿no? Tienen que consultarse por medio de un método get y un método set. Entonces, también definí una función dentro de la clase register que me imprima los datos que voy a ingresar dentro de la clase. Esto solamente para que yo vea que está funcionando, ¿no? Realmente, porque en producción pues no los voy a utilizar. Y aquí estoy definiendo el método get y el método set, ¿no? Con property genero una función llamada nombre, que esta función va a llamar al valor de mi variable nombre. Esta es la manera en la cual yo voy a identificar o voy a consultar esa variable. Y de igual forma, para poder alterar el valor, no lo voy a alterar directamente porque está protegida, lo voy a alterar indirectamente con el método, con el setter, ¿no?
estoy llamando una función igual nombre con el método le voy a ingresar un valor, y ese valor, o sea, el valor de mi variable yo bajo nombre lo voy a alterar con el valor que yo le esté dando, pero voy a alterar la variable de ese digamos de mi variable nombre, pero solamente al momento de llamar a esta función, ¿no? En realidad solamente lo voy a hacer al momento que esté llamando a la función y no voy a alterar el valor definitivamente en la clase, ¿no? Bueno, eso va más a detalle, igual si gustan se los puedo explicar, pero prácticamente lo que estoy haciendo con cada variable, ¿no? Le estoy poniendo su método get, su método set, y a lo mejor ustedes de aquí ya se dieron en dónde está el error, ¿no? Pero yo al principio no lo hice, no sabía de dónde vendía ese bendito error. Entonces yo, para poder saber que mi clase register está funcionando, ingresé los métodos, ¿no? Los datos, el nombre, un API, el RFC, el código postal, el nombre de la empresa. Por cierto, es mi empresa. Bueno, es mi empresa, pero bueno, estoy apenas creándola, pero bueno. El método, la clase de servicio, el teléfono, el correo, contraseña, ¿no? Y de aquí voy a imprimir esos datos. Entonces, al momento de yo querer imprimir esos datos, pues veo que me sale este bendito error de recursion error, maximum recursion did exceed. Y yo no sabía ni por qué, ¿no? O sea, porque pues ya vimos que la recursión habla de una función que se llama a sí misma y que si no se controla puede generar un desbordamiento. Pero yo aquí no estoy haciendo nada de eso. No estoy haciendo cálculo, no estoy haciendo nada. Entonces, pues bueno, vamos a entender un poquito por qué es la recursión. Entonces, aquí, pues bueno, vamos a generar una función llamada factorial. Y en esta función vamos a ingresar un valor. Ese valor lo vamos a validar. Si el valor es igual, si el valor de n es igual a 0, entonces vamos a retornar en un 1. De lo contrario, si no es igual a 0, entonces aquí es donde hacemos la recursión. Vamos a multiplicar como vimos en el ejemplo, el valor de n por la misma función, que es factorial. Es factorial. Y aquí vamos a multiplicar, vamos a restar el n menos 1. ¿Qué estamos haciendo aquí? Vamos a llamar una función llamada factorial, y aquí, por ejemplo, vamos a ingresar el número 5. Entonces, en la primera validación vamos a revisar si el 5 es igual a 0, me va a retornar 1. De lo contrario, si no es igual a 0, entonces aquí vamos a multiplicar el número 5 por la función 5 menos 1, que la función va a volver a validar lo mismo. Entonces aquí se genera el bucle, ¿no? Es un poquito tal vez difícil de explicar, pero bueno, espero que lo podamos estar comprendiendo bien, ¿no? Entonces vamos a ver si esto funciona. Vamos a imprimir el factorial print. Vamos a ponerle aquí un printf. Entonces sería factorial de n, más bien el factorial de n es, y vamos a poner la función, ¿no? Que sería, ¿qué estoy haciendo? Aquí está. Sería factorial de, perdón, aquí estoy mal. Vamos a poner, por ejemplo, 5, ¿no? Entonces el factorial de 5 es, y vamos a llamar a la función factorial de 5. Entonces guardamos, aquí dejen de limpiar la consola para que nos veamos esto. Y si corremos el programa, vamos a ver que el factorial de 5 es 120, ¿no? Si por el contrario ponemos el factorial de 100, por ejemplo, guardamos, corremos, y vamos a ver que el factorial de 100 es este numerote, ¿no? Pero bueno, ¿qué pasa si le ponemos 1000? El factorial de 1000, ¿cuál va a ser? Aquí ya nos generó el error, ¿no? Recursion error, maximum recursion did, todo esto.
¿Cómo funciona esto del factorial? O sea, yo no sé cómo es eso. Vamos a hacer un pequeño ejemplo. Vamos a regresarnos al factorial de 5 y vamos a ver cómo se genera este bucle. Aquí vamos a hacer una pequeña función que me imprima, no sé, ¿qué me puede imprimir? ¿Qué? Repetición. Ahí, repetición. Entonces, si yo aquí vuelvo a correr mi código, me va a imprimir las veces que se está repitiendo la función, el bucle que está haciendo, por digamos, por el ¿cómo les puedo decir? Como el valor de la multiplicación, bueno, el valor de n al momento no es 0, entonces me va a ejecutar la función. Y al mismo tiempo me está generando una disminución de 1 para que a la siguiente vez que lo consulte ya no va a ser 5, ya va a ser 4, ¿no? Y así sucesivamente hasta llegar a 0. Cuando es 0, pues me va a retornar 1, ¿no? Entonces esto es lo que hace. Está repitiendo 5 por 1, 5 por 2, 5 por 3, bueno, 1 por 1, 1 por 2, 1 por 3, 1 por 4, 1 por 5. Y es así como llegamos al factorial. Entonces, si nosotros aquí le cambiamos al 1000, que es el valor que nos dio el error, pues vamos a ver justamente eso, ¿no? Está imprimiendo, y al final, pues nos va a dar el error, ¿no? Que es recursion error. Entonces, pues bueno, tenemos una función. Vamos a importar, bueno, esto cómo lo podemos arreglar, ¿no? Vamos a importar la clase sys, y aquí vamos a imprimir, vamos a querer saber cuál es el límite que Python tiene por defecto para la recursión. Entonces vamos a llamar de la clase sys el método getRecursionLimit. Entonces, igual lo podemos poner con un printf. Entonces vamos a poner el límite actual de la recursión es, y aquí vamos a llamar esta función, ¿vale? Entonces aquí lo que vamos a hacer es imprimir el límite actual. Si corremos, bueno, aquí para no tener tantas cosas vamos a documentar el método print para que ya no nos llame a la función, y volvemos a correr, ¿no? Entonces, déjenme limpiar aquí. Entonces si guardamos y si volvemos a correr, vamos a ver que el límite actual de la recursión es 1000. Este es mi valor actual. ¿Cómo podemos corregirlo? Bueno, también en la clase sys, bueno, de hecho la clase sys tiene una función que es el método set de recursión limit. Aquí vamos a nosotros poder alterar o modificar el límite. Entonces si le ponemos, por ejemplo, 1500 y volvemos a llamar a la función get de recursion limit, aquí entonces vamos a ver, aquí vamos a ponerle límite anterior y límite actual, ¿no? Entonces si esto lo imprimimos, aquí vemos que el límite anterior era de 1000, que es el que tiene por defecto asignado Python, y después vamos a ver el cambio. El límite actual es recursión es 1500. ¿Por qué? Porque se lo acabamos de asignar, ¿no? Entonces, como ya se lo acabo de asignar, si yo vuelvo a correr, y de hecho ya no voy a poner el print, ¿no? Para no ver tanta cosa ahí. Entonces si yo vuelvo a correr el programa, entonces ya vemos que ahora sí ya me genera que el factorial de 1000 es todo este número, ¿no? O sea, no sé si algún humano pueda leerlo, pero este es el factorial, ¿no? Entonces con esto ya entendemos que ese bendito error que nos sale de error factorial es porque se excedió el límite máximo definido por Python, que es de 1000, de la recursión. Entonces, si nos regresamos al programa que estaba yo haciendo, que repito, no les va a salir el mismo error. Bueno, más bien, ustedes pueden estar haciendo cosas diferentes a lo que yo estoy haciendo y les puede salir este error. Pues bueno, tal vez con esta explicación van ustedes a poder entender mejor por qué sale. Entonces, si nos regresamos al programa, veíamos que pues realmente no tenemos nada de eso, ninguna función factorial ni nada que genere cálculos con bucles, ¿no? Pero si vemos a detalle la sintaxis que estoy teniendo, vemos que aquí en mi método get del RFC
no estoy definiendo que va a ser igual a la variable -RFC, que sería la que yo definí, ¿no? Estamos diciendo, más bien, estamos haciendo una recursión indirecta, ¿no? Estamos diciendo que la función RFC me va a retornar el mismo valor. Entonces esto hace que genere, pum, un bucle hasta infinito, ¿no? Porque nos pasamos de los 1000. Y realmente aquí es un bucle infinito porque ni siquiera lo estamos limitando a nada, ¿no? Entonces, ¿cómo lo arreglamos? Pues lo único que hice fue tener una sintaxis correcta. Le estoy llamando a mi función -f, y también lo hice en código postal. En código postal también tuve el error, ¿no? Entonces, si yo vuelvo a correr mi programa, ya vemos, o deberíamos de ver, que me va a imprimir los valores que yo estoy ejecutando. Y de hecho, perdón, lo tengo que ejecutar con un Python file. Entonces, ok, aquí ya vemos que ya me arroja el error, ya me arroja los valores que yo definí en mi clase register, ¿no? Aquí ya tenemos esta función, y que de hecho este formato yo lo generé con un log debug, que bueno, si gustan después les explico qué demonios es esto. Pero aquí lo que vemos es que ya me está imprimiendo los valores que yo generé dentro de mi clase register. Entonces ya funciona, y el único error era tener una sintaxis correcta, e indirectamente generé una recursión por no hacerlo bien. Entonces, pues bueno, espero que con esto les haya quedado más claro qué es este error de recursión. Y pues bueno, síganme para más videos. Recuerden darle like y suscribirse para que puedan recibir notificaciones de más videos sobre errores en Python, o sobre no sé, cosas que pueden hacer en CSS, en fin. Muchas gracias y tengan un excelente pues día, tarde, noche, no sé en qué momento estén viendo este video. Nos vemos pronto. Hasta luego.